En este video vamos a empezar a introducirnos a la parte de circuitería y por lo tanto vamos a empezar a ver aspectos generales acerca de la terminología que se va a aplicar para ver en los próximos videos la parte de los circuitos. Para esto vamos a ir viendo los circuitos básicos uno por uno para que vayamos viendo sus características generales y así nos vaya siendo más fácil el poder entrar a la parte de los circuitos resistivos en este caso. Con el primero que vamos a comenzar es con el circuito serie. Vean que aquí yo tengo tres resistencias a las que les he llamado R1, R2 y R3 y las he conectado en serie. Vean que para determinar que un circuito está en serie, lo primero que debo de ver es cómo está conectado. Por aquí voy a sobresaltar un punto en particular al que le voy a llamar nodo. Un nodo básicamente es el punto aquel donde se unen dos o más elementos. En este caso son dos o más resistencias, aplicándolo directamente a la parte del circuito resistivo. Vean que como aquí se une esta resistencia, la R1 con la R2, entonces aquí tengo un nodo, al cual le puedo llamar nodo A, por darle un nombre. Y aquí igual, este nodo que le puedo llamar nodo B, resulta de la unión de la R2 con la R3. Entonces, el concepto de nodo es aquel donde dos o más elementos están conectados en el circuito. Ahora, este concepto me va a servir para hacer más fácil la explicación que voy a dar del circuito serie. ¿Cómo sé que un circuito está serie? Porque vean que en la parte de los nodos solamente voy a tener dos elementos conectados, uno detrás del otro. Vean que detrás de la R1 va la R2 y detrás de la R2 va la R3 y luego de la R3 va el final. Entonces, como pueden ver, las resistencias están una detrás de la otra. Como eso es así, cuando la conexión va una detrás de la otra y solamente hay involucradas dos elementos en cada nodo, yo puedo decir que este circuito está serie. ¿De qué otra forma puedo saber que un circuito está serie? Bueno, si yo pudiera meterle corriente en este punto a mi circuito, la corriente únicamente debe tener un solo camino para atravesar todos los elementos del circuito en este caso, o todos los elementos en una determinada parte del circuito, porque más adelante vamos a ver que un circuito puede tener partes en serie y partes en paralelo. Entonces, puede ser que el circuito como tal todo esté en serie o puede ser que una parte del circuito esté en serie. Pero el concepto es el mismo. Desde el punto en que lo voy a analizar si está en serie o no, resulta que en ese punto la corriente debe tener un solo camino cruzando por todos los elementos en cuestión o involucrados en ese segmento que estoy analizando como circuito serie. Y vean que en este caso, si yo le meto corriente aquí, la corriente atraviesa la R1, llega a este nodo, no tiene para dónde agarrar, atraviesa la R2, llega a este nodo, no tiene para dónde más agarrar que para la R3 y luego sale. Luego sale del circuito. Vean que bajo ese esquema entonces yo puedo decir que el circuito también está en serie porque la corriente solamente tiene un camino por donde cruzar. Ahora, sabiendo esto, yo puedo empezar a analizarlo de manera eléctrica este circuito. Y si bien es cierto, todavía no vamos a meterle valores eléctricos al circuito, pero sí es necesario saberlos para empezar a maquinar en nuestra cabeza cómo es que se comporta la corriente, el voltaje, etcétera, en un circuito en particular. Vean que a partir de esto que acabo de decir, que la corriente solamente tiene un camino por recorrer, yo concluyo lo siguiente. Y básicamente lo que concluyo es que la corriente total, es decir, la corriente que yo meto por aquí, es la misma es la misma corriente de la resistencia 1. Porque vean que la que entra aquí atraviesa la R1. Entonces, si yo analizo esa corriente, el valor de esa corriente en R1, básicamente es la que entró. Asimismo con la corriente de la resistencia 2. Vean que la misma que entró en el circuito, también entró a la R1, es la misma que entra a R2. Por eso puedo decir que es igual. Y la misma que entró al circuito, que entró a R1, que entró a R2, es la misma que entra a R3.
Por lo tanto, en el caso de las corrientes, cuando están en serie, todas las corrientes son iguales. Veamos qué pasa con el voltaje. En el caso del voltaje, el voltaje total básicamente sería la suma de el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Si yo pudiera meterle voltaje en este punto, en estos dos puntos, es decir, al inicio y al final, ese voltaje se va a repartir entre las tres resistencias. Y no podríamos decir de que ese voltaje va a ser igual en las tres resistencias. ¿Por qué? Porque eso va a depender de si hay una resistencia que el valor es mayor o no. Eso lo podemos asumir cuando la resistencia tiene un valor igual o las resistencias tienen un valor igual. Si por decir algo yo le meto 3 voltios aquí, de estos dos puntos, y las resistencias fueran de 1 ohmio, entonces yo sí diría que como las tres son iguales, entonces se reparte 1 voltio a cada una. Pero el problema radica de que, ¿qué tal si yo le meto aquí 3 voltios siempre? Pero esta resistencia es de 1, este es de 2 y este es de 3. En este caso, la de 3 ohmios, por ser la mayor, va a agarrar más voltaje. Y así las demás, según el valor de resistencia que tengan. Por lo tanto, más adelante vamos a ver un cálculo cómo es que se logra obtener el valor de voltaje que le cae a cada resistencia a partir de su valor. Pero, independientemente de esto, que una agarre más que la otra, la suma de las tres me va a dar el valor del voltaje total que le estoy metiendo entre estos bornes. Para terminar, vamos a ver la resistencia. Y la resistencia viene siendo casi igual que el voltaje. Si yo mido el valor de la resistencia total de este circuito, es decir, pongo un multímetro aquí en la escala de ohmios entre punta y punta, el valor que voy a obtener ahí va a ser la suma de las tres resistencias. Por decir algo, si esta vale 1, esta vale 1 y esta vale 1, si yo pongo un multímetro aquí en la escala de ohmios, que voy a medir van a ser 3 ohmios. Es decir, cuando esté en serie el circuito, para sacar la resistencia equivalente o la resistencia total, basta con que yo sume las tres resistencias, o las 4 o las 5, dependiendo de la cantidad de resistencias que estén en serie. Veamos un ejemplo. Si esta resistencia tiene 3 ohmios, esta tiene 1 ohmio, y esta tiene 6 ohmios, me piden calcular la R equivalente o la R total. Esta va a ser igual a que yo sume 3 más 1 más 6. Entonces esto sería igual a 10 ohmios. Lo que yo mediría entre estos bornes serían 10 ohmios. Vean que es bastante sencillo. Bien, teniendo esto ya claro, vamos a pasar a la parte de circuito paralelo y lo vamos a analizar para obtener sus características generales. Bien, ya tengo por aquí dibujado un circuito que está en paralelo. Vean que para no salirme mucho del contexto del circuito anterior, lo hice también con 3 resistencias, siempre con R1, R2 y R3, que pueden tener cualquier valor. Ahora vamos a empezar a enumerar las características principales. De hecho, a simple vista es muy notable el cambio entre un circuito serie y un paralelo, pero vamos a empezar a acotar las características que tiene este circuito en particular. Vean que aquí en el nodo, que podríamos llamar como a este como nodo A y a este como nodo B, podemos observar lo siguiente. Vean que en este nodo está conectada la resistencia R1 y vean que a su vez está conectada la resistencia R2. Asimismo la resistencia R3. Básicamente si yo este alambre lo cortara, yo puedo unir este punto con este y básicamente sería el mismo. Y así por lo consiguiente, si con este alambre lo cortara también, puedo unir esta punta en particular directamente aquí. Por lo tanto, este es un solo nodo de la parte de arriba. Y lo mismo para abajo. Ahora, partiendo de esto, vean que se me hace muy fácil el poder verificar que estas resistencias están en paralelo. Vean que en el caso del paralelo, los elementos por fuerza tienen que estar conectados
en sus dos terminales o patas. Vean que esta pata, digamos la pata que corresponde al nodo A, también está conectada con esta pata que corresponde al nodo A, y así mismo con este. Y vean que en la parte del nodo B, esta pata está conectada con este, está unido mediante este cable, y así mismo mediante este cable está unida la otra pata. Cuando las dos patas estén conectadas de esos elementos, significa que están conectadas en paralelo. Y aquí puedo seguir poniendo otros. Si yo quiero conectar otro aquí, por ejemplo, este también estaría en paralelo, porque es que cumple con el requisito de que esta pata está tocando a una y la otra pata está tocando a la otra, entonces pata con pata. Cuando esto se presente, con seguridad estamos hablando de un circuito en paralelo o de elementos de un circuito conectados en paralelo. Sabiendo esto, analicémoslo por parte de la corriente. Vamos a asumir que yo meto corriente en esta parte. Vean que cuando esta corriente avanza y llega al nodo A, lo que sucede es que la corriente esta, que le podemos llamar corriente total, se divide en dos. Una parte agarra para acá y otra parte agarra para acá. Y luego esta corriente, que no podemos asumir de tajo que es mitad y mitad la que se separa, porque en el caso de la resistencia, la corriente comporta de una manera diferente al voltaje. Cuando la corriente encuentra un valor grande de resistencia, tiende a caminar menos por ella. Cuando la corriente encuentra un valor pequeño de resistencia, tiende a avanzar un valor más grande por ella. Por lo tanto, qué tanto se viene para acá va a depender del valor de esta resistencia. Así es que no podemos asumir de manera arbitraria de que se divide en partes iguales. Pero independientemente de eso, esta corriente que se viene para acá, la que se dividió, llega a este punto. Y al llegar a este punto, esta corriente se vuelve a dividir en otras dos partes, que tampoco podemos asumir que se va a dividir en mitad y mitad. Cuánto va a agarrar para acá y cuánto va a agarrar para acá va a depender de los valores de esta resistencia. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente, asumiendo de que no van a ser iguales, que esta corriente no es igual a esta y que tampoco va a ser igual a esta. Por lo tanto, cuando yo vea que la corriente al llegar a un nodo se divide, lo más probable es que esté en paralelo. Recordemos que en el caso del serie, cuando la corriente llegaba a un nodo, esta seguía siendo la misma y atravesaba la resistencia. En este caso no, cuando llega a un nodo, pierde el valor de entrada, porque vean que se divide en dos partes. Si hubiera otra resistencia por aquí, fueran tres partes, cuatro partes, infinitas partes. A lo que quiero llegar es que el valor de la corriente de entrada se modifica cuando sale, y por lo tanto, bajo ese esquema, lo más probable es que sea una característica del circuito en paralelo. Entonces, sabiendo esto, podemos concluir lo siguiente: que la corriente total, es decir, la que entra, va a ser la suma de la corriente de la resistencia 1, la corriente de la resistencia 2 y la corriente de la resistencia 3. Esto es así porque si se fijan, cuando llego para acá se dividió aquí y la otra parte a su vez se dividió en estas otras dos partes, pero yo sé que esta corriente más esta corriente más esta corriente me da al final esta corriente. O dicho de otra manera, estas dos corrientes al sumarlas me da esta corriente, pero esta corriente al sumarla con esta me va a dar esta corriente. A esto se refiere. Ahora, si esto es con la corriente, vean que está pasando lo contrario del serie, donde el serie la corriente eran iguales y el voltaje C, los voltajes se sumaban. Aquí las corrientes son las que se están sumando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los voltajes son los que se van a mantener iguales. Aquí lo tengo. ¿Por qué los voltajes van a ser iguales?
En el caso del paralelo, a pesar de que ahorita no le estamos metiendo una fuente aquí, es decir, no le estamos metiendo un valor eléctrico aquí, pero cuando yo le ponga una fuente aquí a este circuito entre estos terminales, yo voy a ver que si la fuente que yo tengo aquí es de 5 voltios, todo va a tener 5 voltios. De entrada todo va a tener 5 voltios. El mismo valor va a ser para todos cuando se encuentren en paralelo. Entonces podemos concluir esto que aparece aquí. Por último, las resistencias, si se acuerdan, en el caso de las del serie simplemente las sumamos. En el caso del paralelo no es tan sencillo. Lo que tengo que hacer es básicamente calcular mediante esta fórmula la resistencia. Se llama la fórmula de las inversas. Y vean que la inversa de la resistencia va a ser igual a la inversa del valor de R1 más la inversa del valor de R2 más la inversa del valor de R3. Y si aquí hubieran más resistencia, entonces más la inversa de R4 más la inversa de R5, etcétera. Tantas resistencias como yo las pongo aquí. Ahora, esta fórmula, si yo la despejo en términos de la resistencia total, básicamente debería de hacer lo siguiente: pasar este RT aquí a multiplicar. ¿A quiénes multiplicaría? A todo esto. Y aquí me quedaría solamente el 1. Esto ya no existiría, porque ya lo pasé para el otro lado. Pero, como yo quiero dejar todo en términos de RT, entonces me estorba todo esto, todas estas inversas. Entonces estas inversas que están multiplicando RT pasarían al otro lado a dividir. Y entonces me quedaría algo como esto. Por eso es que en algunos libros van a encontrar de esta manera, que es la forma original, o en otros van a encontrar esta manera que dijéramos es como la forma más operativa y la más común de encontrar. Repito, si aquí hubiesen más resistencias, aquí yo le voy agregando más inversas. Si hubiera una R4, entonces más 1 entre R4. Si hubiera una R5, más 1 entre R5, etcétera, etcétera. Entonces con esta fórmula calculo el valor de la R total de aquí. Es decir, no es tan fácil como en el caso de el serie que simplemente sumo. Aquí debo de ir colocando los valores de cada una de estas R's aquí, en estos puntos correspondientes a cada una de ellas. Luego hacer las operaciones que me indica la fórmula, me va a dar un valor, y ese valor es el que en teoría debería de tener al poner aquí mi multímetro en la escala de ohmios, que sería la resistencia total. En términos prácticos, el circuito paralelo es el contrario del serie, en términos de corriente y de voltaje. Si yo me aprendo el serie, yo sé que el paralelo es lo contrario. Si me aprendo el paralelo, yo sé que el serie es lo contrario en términos de corriente y voltaje. Y bastaría con que me aprendiera cómo se trabajan las resistencias totales para poder manejar los dos circuitos de mejor manera. Hay una cosa bien importante de determinar de ver el circuito paralelo, y es que eso lo vamos a ver de aquí en adelante, y no está de más que lo toquemos ahorita. ¿Qué pasa si yo meto una resistencia aquí? Disculpen mi signo que está un poco mal, pero solo lo hago para referenciar. Vean que si yo tuviera una resistencia aquí, la resistencia 1 con la 2 sí cumplen de tocar esta pata con esta pata y esta pata con esta pata. Por lo tanto, sí están en paralelo. Pero vean que la R3, esta pata de abajo con esta, sí la topan. Pero esta ya no la topa con esta. ¿Por qué? Porque hay una resistencia en medio. Por lo tanto, la R3 no está en paralelo con R2 ni con R1. Vean que ahí donde empiezo a aplicar los criterios. Pero sí puedo concluir que esta nueva resistencia está en serie con R3. Porque vean que esta corriente que entra aquí va a ser la misma que va a atravesar a esta nueva resistencia y también a la R3. Por lo tanto, este con este va a estar en serie. Vean que, ojo, hay que tener bien presentes los criterios
para poder identificar cuando las resistencias están en paralelo y cuando están en serie. A partir de esto, de ir mezclando ya criterios de serie y de paralelo, aparece un nuevo circuito, que es el que se llama circuito mixto o serie paralelo, y es el que vamos a empezar a tocar a partir de los videos siguientes, que es en donde ya mezclamos etapas en serie y etapas en paralelo, y por lo tanto debo de empezar a analizarlo en base a toda esta información que acabamos de ver en este video. Antes que nada quisiera hacer un ejercicio, así como lo hice con el serie, hacer un ejercicio real acerca de cómo se calcula de manera rápida la resistencia equivalente para el paralelo, y para que quede un poco más claro, voy a suponer que aquí tengo 3 ohmios, aquí tengo 2 y aquí tengo 5. ¿Cómo lo voy a hacer? Básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sustituir en la fórmula los valores correspondientes a R1, a R2 y a R3. Veamos que R1 vale 3, R2 vale 2 y R3 vale 5. Ahora, si yo resuelvo esto, sería de la siguiente manera. 1 sobre 1 entre 3 es 0.33. Más 1 entre 2 es 0.5. Más 1 entre 5 es 0.2. Voy a hacer esto hasta aquí. Sumemos entonces cuánto da la parte de abajo. Sería 0.3 más 2 sería 5, más 5 sería 1, y este 3 que me quedó por aquí desperdigado sería 1.03. Hagámoslo de nuevo, 30, es como que tengamos 33 más 50 serían 83, más 20 serían 103, aquí está. Ahora 1 entre 1.3, veamos cuánto nos da. Me voy a apoyar de la calculadora. Veamos entonces, 1 entre 1.03 me da 0.97. Si lo redondeo me va a dar un aproximado de 1, es decir, que sería un ohmio mi resistencia equivalente. Si yo midiera aquí con mi multímetro en la escala de ohmios, lo que me marcaría ese multímetro sería un ohmio. Les voy a dar como un dato bastante útil, y es que en un circuito en paralelo o en un área en donde involucra elementos que están en paralelo, el resultado de la operación siempre va a ser menor a la menor resistencia involucrada. Vean que en este caso tengo 3 resistencias, una de 3, una de 2, una de 5. Por lo tanto, la menor es 2. Quiere decir que el resultado que voy a obtener del paralelo de estas 3 debe de ser menor a 2. Y vean que en este caso me dio 1. Por lo tanto, estoy cumpliendo con esa regla, y a su vez estoy confirmando que lo que me ha dado como resultado es válido. Bien, entonces ya dándoles una noción de cómo se trabaja con el paralelo y anteriormente con el serie, vamos a empezar a trabajar con circuitos mixtos, que es donde de verdad se aplica todo lo que hemos visto en este video, y pues nos vemos en el siguiente video.